nos interesa a todos, señores. Tiene que ver acerca de la proyección económica para este año que está empezando, y está empezando con usted bien informado aquí en PBO. Por eso hemos invitado en el estudio a el señor Carlos Castro, ex decano del Colegio de Economistas del Lima, experto en planificación, presupuesto e inversiones, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor Castro? En primer lugar, agradecer a PBO, a tu espacio, Carmen, y me hace extensivo el saludo a Ricardo, y atento a las consultas y de hablar de economía y para que nos entienda el ciudadano de a pie. Por supuesto. Feliz año, doctor. Un placer tenerlo aquí. Feliz año también a todos los peruanos y en especial a la familia de PBO. Claro que sí. Doctor, vamos a empezar esta conversación, este diálogo, porque queremos que la gente pueda entender lo que viene pasando en el ámbito económico. Primero, el balance. ¿Cómo nos ha dejado el 2023 y cuál es su proyección para el 2024? No hemos crecido. Los más optimistas pensaban que íbamos a crecer a lo más el 1%, otros dicen el 0.3%, pero al final de cuentas, supongamos, siendo optimistas, que hayamos crecido el 1%, no nos sirve para nada ese 1%. Sabemos que el Perú necesita en forma continuada y un proceso de crecimiento sostenido por encima del 5% para poder brindar las posibilidades de empleo a esos 300.000 peruanos que cada año se incorporan a la PEA. Entonces, creo que por ahí tenemos serios problemas. Sí, a ver, doctor Castro, vamos a empezar con hechos, con cosas que podemos materializar, y también pues se ha declarado a través de las autoridades correspondientes. Me refiero al titular de la cartera de Economía, el señor Alex Contreras, que por cierto muchos cuestionan su accionar. No sé, usted me dirá también su perspectiva, pero lo cierto es que finalmente se dijo, sí, estamos en recesión económica. Entonces, la gran pregunta es, porque ahí recuerdo muy bien, doctor, que hubo un crédito suplementario. Entonces, muchos especialistas y muchos analistas dicen, bueno, lo que se viene en 2024 son un sinfín de créditos suplementarios para poder ayudarnos económicamente. Esto, claro está, también tendiendo con miras a la PEC 2024, que nosotros somos sede casi a fines de 2024, y que eso nos podría generar pues otro tipo de mirada o perspectiva, pero ya para el 2025. ¿Qué opinión tiene al respecto? Si nos ordenamos, 2023. Sí. Nos presentaron diferentes propuestas de reactivación económica, ¿correcto? A través del MEF, entre ellos Punche Perú. Así es. Pulso Perú. Y seguimos con una serie de programas, pero si medimos los resultados, no han servido o no hemos alcanzado por lo menos esa reactivación en la que se ve, para empezar, inversión pública eficiente, inversión privada que genere empleo. No vemos esos resultados. Y la gente lo que reclama es más empleo. Más allá de las bondades, y creo que lo hemos dicho no solamente aquí en PBO, y cuando me han pedido alguna opinión o análisis, es que si bien cierto se necesita atender a la población que esté en situación de vulnerabilidad o de pobreza, sí, correcto. Y si hay que entregar bonos, hay que entregarlo en la mejor forma, es decir, bien dirigido a quien realmente necesita y en el momento oportuno. Pero eso también depende de la caja fiscal, claro. Carmen. Entonces, creo que lo más conveniente para aliviar la pobreza, en primer lugar, posibilidades de empleo en el corto plazo, por lo menos con empleo temporal. En segundo lugar, servicios públicos de mejor calidad y coberturar ese servicio en las mejores condiciones y en las realidades distintas que tiene el Perú, en tres servicios básicos donde se puede ver o vislumbrar un mejor bienestar para los peruanos: educación, salud y saneamiento. Si no vemos esa mejora en la población, no podemos hablar de un mejor bienestar que pueda ser percibido por el ciudadano de a pie en sus distintos contextos y realidades territoriales. Ahí sí tenemos problemas graves. Educación, ¿no? Me parece que educación es un tema pendiente, un tema que arrastramos, un tema donde deberíamos
podamos darle ese punche Perú realmente, pero porque ahí están nuestras generaciones, ahí están nuestros niños, que en un futuro incluso tienen que también acoplarse al mercado laboral. Pero ¿cómo van a acoplarse al mercado laboral si no se tienen algunas habilidades sustanciales, no solamente técnicas, sino también los que demandan en esta nueva generación? Doctor, ¿qué hacemos al respecto? Tú lo has dicho, la educación es sumamente importante y más aún cuando hablamos de servicios tan importantes que, digamos, producen bienestar al ciudadano, al peruano, ¿no? Desde que nace, es que la educación pública es el gran reto del Perú, porque ahí recae la igualdad de oportunidades de realización de la persona. Si no tenemos claro ello, estamos mal. Y esa educación tiene que ser en el contexto de aprovechar las potencialidades territoriales que tienen los distintos departamentos y provincias del Perú. Es decir, la educación no puede ser la misma que se da en Lima que la que se da en Iquitos o en Puno, porque sus potencialidades son distintas. Posiblemente un departamento pueda ser rico en minería, otro en agroexportación, otro en una combinación de ellos. Entonces tenemos que preparar a nuestra gente a esos retos de desarrollo. No invertimos en innovación tecnológica, menos en investigación. Es un país que no tiene una propuesta y un acuerdo nacional para producir con mayor valor agregado. Y si somos más agresivos, no hablamos de competitividad y más aún de una mayor productividad de los peruanos. Si queremos una mejora de las remuneraciones, tenemos que hablar en términos de un peruano de mayor productividad, a fin que también deba recibir una mayor remuneración. Bien, doctor, voy a lanzarle algunas cifras para analizar con usted. Perfecto. ¿Qué se sabe desde el Ministerio de Economía y Finanzas? Que la economía peruana, según lo que han dicho, va a crecer en un promedio de 3.1% entre el 2024 y el 2026. Paso a las siguientes cifras, pero tiene que ver con el Congreso de la República del Perú, que ha incrementado su presupuesto para el 2024, hay que escucharlo bien, en más de 1.084 millones de soles. Además, casi el 80%, adivinen en qué se van a destinar. Sí, lo adivinó, en el pago de personal y obligaciones sociales. Entonces tenemos ahí dos cifras muy interesantes de análisis, porque por un lado tenemos al aparato legislativo tan cuestionado, con mochasueldos y otro tipo de dominaciones, y por otro lado tenemos una perspectiva de 3.1% del 2024 al 2026. ¿Está pegado a la realidad esto? ¿Cómo considera las estimaciones? Creo que siendo pragmáticos y objetivos, en realidad hay que decirlo, ¿no? El Congreso está muy lejos de lo que es la real demanda que aspiran los peruanos. Es decir, y como institución tutelar, no ha puesto de por medio la prioridad, ¿no? País, por lo menos en 3-4 puntos. En primer lugar, una mayor estabilidad, no solamente en cuanto a promover mejor clima de inversiones, sino lo más importante, un clima de mayor seguridad. Y en cuanto a prioridades, y lo hemos hablado, Carmen, es, en primer lugar, el tema de la seguridad ciudadana, el tema del respeto y el derecho a la propiedad privada y a la vida. Hay que preguntarnos, ¿estamos gastando bien? Alguien está midiendo la calidad del gasto, y creo que es un reto que he escuchado también en otros colegas, en algunos casos ex ministros de Economía y Finanzas o expertos en inversiones, y creo que lamentablemente no nos ponemos de acuerdo y empezamos a trabajar en forma conjunta de cómo mejorar el gasto público pensando en un mejor bienestar del ciudadano. Y en cuanto a lo que se han asignado como presupuesto para el Congreso, creo que le dice mucho del rol que juega el Congreso, que debe ser una de las instituciones tutelares de defender no solamente la institucionalidad, una mayor gobernabilidad, sino que nazca la propuesta de consensos para el desarrollo y para el bienestar del peruano. Bien. Y no vemos esa agenda conjunta con el Ejecutivo. Bien, doctor, ahora me gustaría con usted abordar lo que se viene en 2024, y hay un evento importantísimo, la PEC. Justamente estamos en el camino, en la búsqueda de generar más inversiones.
¿no?, de que haya más inversiones en el país. Sin lugar a dudas, para muchos especialistas, la PEC puede ser muy importante para esto. ¿Se viene algo positivo con miras también al 2025? En buena hora que Perú pueda ser el país anfitrión de la PEC 2024. Claro, porque la PEC 2024 es ya finalizando casi el 2024, más o menos, ¿no? Entonces, pero los preparativos empiezan desde marzo, abril, así es, para asumir, ¿no?, y poder albergar a todas estas delegaciones que son, acuérdate, Carmen, 21 economías que pertenecen a la PEC, para lo cual la economía china en los últimos 10 años ha sido vital para el crecimiento económico del Perú, ¿no? Así es. ¿No? Y es más, estamos siempre atentos de no solamente el Perú, sino gran parte de los países en el mundo están atentos al crecimiento económico de China, ¿no? China siempre nos sorprendió con un crecimiento por encima del 7-8%, ahora también va a crecer menos, pero siempre estando por encima de lo que se está creciendo en mismo Europa y América, sobre todo la economía americana y América Latina, ¿no? Lamentablemente nosotros ya no vamos por segundo año, Carmen, que estamos creciendo por debajo del promedio de América Latina, que incluso quizás por 10 años fuimos un ejemplo de crecimiento económico, pero también hay que decirlo al pie de la letra, crecimiento económico no es desarrollo económico. Es importante. Desaprovechamos esos 10, 12 años de bonanza que pudimos dar las reformas que requiere el país y darle ese bienestar al peruano, ¿no?, en educación, salud, y desperdiciamos también una oportunidad que se nos presentó, y lamentablemente ahora estamos en el momento adverso, con poco crecimiento o casi nada. Tú lo has dicho, siendo optimistas creo que no vamos a crecer más de entre el 2 y 2.4, salvo que haya un liderazgo, un consenso en 3-4 puntos, no solamente en el tema económico, en la reactivación económica, en destrabar proyectos importantes, sobre todo mineros, ¿no? Pero no se ve ese camino, al contrario, ¿no? Entonces, y a su vez también necesitamos de la inversión pública para prestar esos mejores servicios en educación, salud, saneamiento e infraestructura local y regional para hacerlos más competitivos. Bien, doctor. Doctor, ha sido muy claro, muy ilustrativo. Gracias por estar con nosotros. Solamente quisiera que me contesten simple. ¿Se debe ir a Les Contreras, sí o no? Creo que falta un mayor liderazgo por cuanto el ministro de Economía y Finanzas, más allá de su expertise técnico, eso no está en discusión, no se ve ese liderazgo para conducir la reactivación económica y los retos de desarrollo que requiere el país en diferentes frentes. Bien, doctor. Muchas gracias. Ha sido el doctor Carlos Castro, es decano del Colegio de Economistas de Lima, experto en planificación, presupuesto e inversiones. Bueno.